¿ya? En este momento se está grabando la videoconferencia ya. ¿Cuál es la finalidad? Esta videoconferencia va a estar ya disponible en Edmodo para la siguiente actividad de historia que tenemos en esta semana. Y la idea es que la siguiente clase usted revise nuevamente el video y construya su resumen. Hoy le pido de favor que únicamente aquellos elementos, aspectos o palabras que se digan en la videoconferencia y para usted son importantes, las apunte en su cuadernito. No necesita construir en este momento el resumen. Eso lo va a hacer después. Pero sí necesita apuntar ciertos detalles para las preguntas que se harán al final de la clase. Así que vamos a arrancar. Entonces, comenzamos. Ya leímos de esto. Lo que nos toca hablar, o lo que hemos estado hablando en estos 2 días, es el neoliberalismo en América Latina. Por favor, la destreza sí necesito que la apunte y por favor en su cuaderno apuntará la fecha de hoy. Hoy llevamos, según mi celular, 27 de abril y la destreza es la 5428, ¿sí? Entonces, con esos 2 datos arrancamos. Esta es la continuación de lo que nosotros ya hemos venido hablando en las actividades anteriores. En este momento vamos a hacer una pequeña recapitulación para que usted entre en contexto y de pronto podamos repasar un poco. Entiéndase lo siguiente, el neoliberalismo va a traer algunos principios de la escuela liberal o del pensamiento liberal. ¿Cuáles son estos que nosotros rescatamos en el texto que tenemos de trabajo? La iniciativa individual, es decir, entender que toda persona dentro de sí tiene el deseo de crecer, de progresar, de avanzar, de ser alguien en la vida, no solamente en términos académicos, sino en términos económicos, y que esta iniciativa les lleva a 2 cosas, a la orientación hacia la producción y a la razón de ser individuos o personas. La segunda cuestión que nosotros habíamos tomado del liberalismo, trasladado o adoptado por el neoliberalismo, se va a llamar la competitividad. Es decir, ese afán de cada vez presentarle al cliente mejores productos con mejor calidad a un mejor precio, donde de alguna manera son estos de aquí los consumidores los que salen ganando. Esa es la idea de esta propuesta llamada competitividad. Y finalmente es las restricciones que esta política liberal le impone o desea imponerle al Estado. Es decir, la posibilidad de hacerle a un lado al Estado en aspectos que tengan que ver con el elemento económico, con el elemento mercado. Por eso nosotros ponemos acá oposición a la participación del Estado en la regulación del mercado, ¿sí? Eso es lo que el neoliberalismo va a tomar de la escuela liberal estudiada anteriormente. Ahora bien, el neoliberalismo va a tener que enfrentar algo que nosotros llamaremos en nuestro estudio la crisis de los 80, que en realidad no es la crisis de los 80. La crisis de los 80 de la década pasada, del siglo pasado, realmente va a comenzar a mostrarse en la década del 70, cuando el Ecuador de alguna manera entra en este proceso de extracción del petróleo. ¿Qué sucede en ese momento en el mundo? 2 cosas tenaces. Estados Unidos va a decir, de ahora en adelante, el patrón oro, perdón la grosería, va a decir Estados Unidos, me vale el patrón oro, ¿ya? ¿Qué era el patrón oro? El patrón oro era dimensionar a través de este metal precioso la salud económica de las naciones. ¿Qué quería decir esto? Que a mayor oro acumulado en las reservas de los países, la situación económica de ese estado era más confiable, era más segura, ese estado era más solvente. Pero Estados Unidos dice en un momento determinado, ¿saben que no? No hay chance. Vamos a quitar de esta dinámica económica el patrón oro porque no nos conviene. Y más bien, vamos ahora a determinar que la salud económica de un estado se va a sustentarse en la capacidad de producción, en la capacidad de comercialización de sus bienes y servicios. Ojo con eso. Si a usted le interesa, apuntar esta frasecita. Sí, ya no se sustenta en la reserva en oro que tenían los países, que hasta ahora la tienen, sino que ahora, ¿cómo se determina la salud económica de un estado? Por su capacidad de producción
por su capacidad de comercialización y va a aparecer, eso no dice el texto, le comento yo a usted en este momento, eso no dice el texto, va a aparecer un concepto que se va a llamar la balanza comercial. Es decir, una balanza comercial es la comparación que se hace en los estados respecto de sus exportaciones y de sus importaciones. Alguna vez de esto ya lo hablamos en clase. Cuando la balanza comercial es negativa, quiere decir que un estado está importando o trayendo más cosas de fuera de lo que envía, de lo que exporta. Entonces, una balanza comercial negativa, importo más de lo que exporto. Y obviamente, una balanza comercial positiva, todo lo contrario. Yo vendo más de lo que compro. Estados Unidos va a decir, nones al patrón oro, va a comenzar a dimensionar. Ve, Felipe Torres está en una cocina del medioevo, ¿es eso? Ajá, qué bonita tu casa. Quita el patrón oro y concatenadamente a eso, o podemos decirlo así, al mismo tiempo, esta vaina de acá, el petróleo recién descubierto por el Ecuador, comienza a tener una trepada impresionante en los precios del mercado. ¿Qué genera esto? Genera varias cosas que de alguna manera uno puede decir interesantes para la economía de las naciones, pero que en realidad no mostró eso en sus primeros inicios. Si bien esta subida del precio del petróleo, este retiro del patrón oro, de alguna manera lo que permite es que las naciones comiencen a generar recursos, lo que va a suceder es que mucha liquidez va a entrar en la economía de los países. Tal cual, idéntico a lo que sucedió en la década pasada con el compañerito, si se acuerdan, ¿no? ¿Está aquí la hincha del compañerito? ¿Dónde está? Presente como siempre. Esa, ahí estás, ¿no? No te veo, pero te oigo. Compañerita. En serio, compañerita. No, mal, no se puede. Esa mancha te va a acompañar el resto de tu vida. Hasta la tumba. Hasta la La tumba. llevo con orgullo, pues. Lo peor es que cuando en la tumba le han de poner no la bandera del Ecuador, sino la del 35, esa bandera verde flex fea. Bueno. No, pues licenciado, esa bandera ahora No le dan muchos años y con orgullo, vea, aquí en cambio. Sí, qué bestia. Por eso Con estamos. ciencia rendirá cuentas a sus nietos por camino. Claro, puta vergüenza. No. re limpia. Bueno, Lo que te encaman, Cami, que para eso no reproduce. Bueno. Como eso no, ¿cómo no voy a hacer? Ya. Exactamente sucede entonces lo mismo. Gran cantidad de dinero comienza a entrar a las arcas fiscales de los estados y en ese momento se dispara la liquidez. Al dispararse la liquidez, cada persona que trabaja, que recibe una asignación o que vende y recibe gran cantidad de dinero, comienza a tener mucha capacidad adquisitiva. Las empresas, los que producen y venden productos, en ese momento van a decir, uy, hay platita en la economía, vendamos carito mientras se pueda. Y se elevan los precios de los productos. ¿Sí? Entonces, se va a producir una suerte de inflación. Uno dice, pero es absurdo, ¿no? Si hay plata en la economía, ¿por qué hay inflación? Porque quienes venden van a aprovechar esa liquidez del mercado para elevar los precios. En ese contexto, póngale cuidado, en ese contexto va a comenzar la crisis. Entonces, las industrias usaban un petróleo barato para producir. Por eso es que era rentable ser industrial, era rentable tener una empresa que transforme productos, porque yo tenía gasolinas en algunos casos a precios subsidiados. Entonces, vender un producto hecho de manera barata, vender a un costo elevado, generaba cierto beneficio a la industria. ¿Qué otra cosa sucedía en ese momento de crisis? La reducción de la producción. ¿Qué sucede en los países a los cuales se les retira el patrón oro y no tenían una industria relativamente bien posicionada o no habían desarrollado el elemento industrial? Caso del Ecuador. Nosotros, como alguna vez ya se dijo, y usted lo leyó en capítulos anteriores, nunca fuimos país industrializado en ese momento, en la década de los 70, 80. Éramos
exportadores de materia prima e importadores de productos terminados. Es decir, estábamos jugando con una balanza comercial negativa. Yo vendía petróleo a, qué sé yo, se me ocurre ahorita un precio, a $1 el barril, pero traía gasolinas a $2 el galón, se me ocurre un valor. Entonces, eso le pasaba al Ecuador y eso les pasaba a muchos países en el mundo. Además de todo esto, va a venir un tercer elemento, que es la crisis en los programas de inversión. ¿Qué sucede con los países? ¿Qué sucede con los gobiernos? Una situación bastante compleja porque ahora me cuesta más traer productos y aquello que yo tenía destinado para, qué sé yo, gasto social, para gasto en educación, para gasto en salud, tengo que invertirlo o tengo que gastarlo en tal vez traer productos terminados de los países industrializados. Yo como industria ya no puedo invertir o ya no puedo hacer que crezca mi negocio en la medida en que hubiese querido que crezca, porque gracias a que entramos en un momento de crisis y de inflación, los precios de los productos, los precios de las materias primas que yo usaba para producir mi bien o mi servicio, se encarecen cada día más. Además de eso, el Estado va a entrar en un déficit fiscal. Hay inflación, ya no hay tanta dinámica económica, ya no se pagan tantos impuestos. De hecho, en el Ecuador, a raíz de la gestión de una señora que se llamó Elsa de Mena al frente del SRI, ese comienza a darse un proceso de continuo crecimiento en la recaudación de impuestos. Antes en el Ecuador era relativamente fácil evadir impuestos, pero a raíz de esta administración de Elsa de Mena, que creo que fue en el gobierno de Maguad, no estoy seguro, el SRI comienza a apretar las tuercas de los contribuyentes para que paguen mejor. Pero antes no era así. Antes de evadir impuestos era un poco más relajado. Y como no había la tecnología de hoy, era más fácil. Entonces, los estados van a entrar en un déficit fiscal, no van a tener para cubrir su presupuesto, van a estar terminando sus años fiscales con saldos en rojo y además se produce un estancamiento y una inflación tenaz. Ese es el contexto en el que va a suceder la crisis económica a nivel mundial. Yo diría que, exceptuando Inglaterra y Estados Unidos y tal vez uno que otro país europeo, todos los demás, sobre todo latinoamericanos y africanos, entraron en esta dinámica de crisis. Frente a esto, ¿qué se propone o qué propone el neoliberalismo? El neoliberalismo va a decir, a ver, señores, vamos a hacer 3 cositas bastante interesantes por aquí. Primero, tenemos que generar una flexibilidad laboral. Ojo con lo siguiente, si usted está escuchando noticias, es algo que se va o se está proponiendo en la actualidad. En este momento, fruto de esta crisis, el gobierno de Lenín Moreno, bueno, desde hace un mes más o menos, está que quiere enviar este proyecto de flexibilización laboral, donde se reduzca el número de horas, donde se pueda incluso negociar un sueldo distinto al pactado inicialmente y todas las cosas. Medidas de corte neoliberal. Es por eso que usted va a escuchar a los pensadores socialistas, a los de extrema izquierda, hablar mucho en contra de esta propuesta del gobierno de Moreno enviado, o de este proyecto de ley de flexibilidad laboral enviada a la Asamblea Nacional. Porque lo que proponen ellos es, primero, flexibilidad laboral. Es decir, no un contrato indefinido donde el empleado por poco y ya le ponen código de barras porque es activo de la empresa, sino que haya ciertas maneras de deshacerse incluso del empleado donde no le sea tan costoso a la empresa, o a lo mejor hacer turnos de 4 horas, de 6 horas, de 5 horas, dependiendo de la necesidad y del giro del negocio de la industria. Además van a decir, vean señores, tenemos que aumentar los impuestos al consumo. ¿Se consume poco? Sí, bueno, se consume poco, pero a ese poco tenemos que hacerle que pague un poquito más de impuesto para poder salir de esta crisis y darle al Estado los recursos que necesita para pagar a su burocracia, para seguir haciendo labor social, para que siga invirtiendo en educación, salud y proyectos sociales como las manuelas que tiene el gobierno de Lenín Moreno. ¿Sí? Hay que aumentar impuestos. Algo parecido pasa en este momento en el Ecuador, porque Lenín Moreno acaba de enviar una idea de que de tanto a tanto de ingresos mensuales haya una contribución de 2, 4, 5, 100, 200, no dice cuántos dólares. No es un impuesto, es una forma de recaudación, pero que entra dentro de esta nueva dinámica neoliberal que estamos revisando en este momento.
Y la tercera cosa que los neoliberales dicen es, hagamos una cosita interesante. Reduzcamos los gravámenes o los impuestos relacionados a la producción. ¿Qué quiere decir eso? ¿Saben qué? A todos aquellos que quieran producir, a todos aquellos que tengan industrias, que tengan comercios, que tengan algún tipo de negocio, reduzcámosle los aranceles, que no paguen tanto impuesto. Tratemos de bajar un poco el porcentaje de impuestos de lo que tienen ellos que importar del exterior o comprar al productor nacional, para que de esa manera el productor no tenga tantos costos indirectos de fabricación y pueda generar un bien o un servicio más asequible a la ciudadanía, a sus clientes. Entonces, en la teoría, si uno lo revisa punto por punto a cada uno de estas propuestas, no suenan lógicas, pero si en el conjunto, si en la globalidad vemos cómo cada una de estas se interrelaciona, era una idea extremadamente perfecta. Pero aquí hay un detalle. Los neoliberales no van a ir o no van a entrar dentro de la corriente del bienestar social. Acuérdese que cuando nosotros hablábamos del liberalismo, decían que el empresario no debería o no tendría por qué preocuparse del bienestar social, que para eso está el Estado. Entonces, las medidas neoliberales por lo general van a privilegiar la industria, van a privilegiar el comercio antes que la salud social de la población. Dos países van a hacer algo, no sé si decir terrible o no sé si decir complejo. Estados Unidos y Gran Bretaña van a aumentar la tasa de interés a los préstamos. ¿A qué préstamos ellos van a aumentar el interés? Considera lo siguiente: Estados Unidos, Gran Bretaña, algunos países europeos eran prestamistas de los países, sobre todo sudamericanos. Los países desarrollados eran prestamistas de los países en vías de desarrollo. Ante esta crisis mundial, las potencias prestamistas dicen, no nos queda más que subirle los impuestos a los préstamos que les habíamos entregado. Obviamente, los países en desarrollo ya no van a tener que pagar, se me ocurre una cantidad, $100 mensuales, van a tener que pagar 150 o tal vez $180 mensuales de capital más interés por los préstamos que adquirieron. Dinero que no estaba contemplado en lo que inicialmente pactaron. Eso va a llevar a profunda crisis económica en la gran mayoría de países, sobre todo en vías de desarrollo. No se olvide de este pequeño detalle que le acabo de comentar. Ahora bien, esto de aquí va a generar consecuencias terribles para la dinámica económica de los países. Lo que ya se dijo. La banca de los países desarrollados otorgó muchos préstamos a los países en vías de desarrollo. ¿Cómo se hizo esto? Consideren lo siguiente. Muchos de los países en vías de desarrollo encontraron metales preciosos, en el caso del Ecuador, petróleo. Eso hizo que nos volvamos sujetos de crédito y que las exigencias para entrar a pedir un crédito sean relajadas o no exista ninguna. Entonces, el Ecuador, en el caso puntual, se endeudó en muchos miles de dólares que más adelante, fruto de este ajuste internacional en los porcentajes de interés de los préstamos, va a crecer terriblemente nuestra deuda externa. ¿Qué genera eso? Que los países desarrollados trasladaron todos los costos de la crisis a los países pobres. Por eso es que América, bajo ningún concepto, ha podido recuperarse hasta el día de hoy de aquellas situaciones que se le planteó hace más de 40 años, fruto de esta primera crisis en el siglo XX, que de alguna manera desestabiliza y congestiona toda la dinámica económica. En el caso de los países subdesarrollados, más complejo todavía, porque nuestra industria estaba en ciernes, nuestra industria casi no existían. Eran pocas las industrias asentadas en el Ecuador y la gran mayoría de ellas, en muchos casos, dependía de la importación de materias primas, de la importación de insumos para poder funcionar adecuadamente. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Quién tiene alguna inquietud? ¿Nadie? ¿Algún aporte? A ver, Gabriel. ¿Me escucha? ¿No me escucha? Sí, se te escucha. Ya. Verá, entonces usted lo que más o menos está planteando y está como que
resaltando, es que muchos de los países, que eso es hasta ahora, ¿no? Hay muchos países que es Creo que hay algún problema en la conexión, no sé si de mía o rap- tuya. De él, profe, no se oye. Sí, profe, no se lo oyó. No se No te se oyó, escuchó, ¿no? Gabriel. Sí, son los astros que se alinean para que no hables. ¡Ahí me escucha! Sí, ahí sí te escucho. Es que, ya, verá, eso es lo que le pregunto, que por ejemplo, desde ahí se creó, desde ese impuesto que usted dijo que, o ese arancel que los países prestamistas subieron, desde ahí es donde comienza la negligencia económica de algunos países que fueron los que pidieron prestado para pagar ese interés extra, ¿verdad? Que hasta ahora muchos de los países reclaman que no se debe pagar. Pues sí, no, por ejemplo, de alguna manera lo que Gabriel dice tiene cierto grado de razón. Imagínense usted que es como si lo que nos está pasando ahorita. Lo que nos está pasando ahorita es fiel reflejo de lo que sucedió hace cerca de 50 años en el mundo. Estamos en una crisis, el Ecuador está endeudado y resulta, ¡vi qué rico limón que se está comiendo este Gabriel! Y resulta que China dice, ¿saben qué, señores ecuatorianos? Como estamos en crisis, lo que antes les cobrábamos el 1% de interés a los préstamos, ahora toca cobrarles el 10%. Y nosotros en plena crisis sanitaria, con nuestra industria parada, con el comercio funcionando ahí nomás, ¿de dónde pagamos? Entonces, eso es algo que muchos países latinoamericanos hasta el día de hoy arrastran fruto de estas decisiones que se tomaron en la década de los 70, 80. Ahí Rafael Correa, en medio de su viveza criolla, tuvo, digámoslo así, no sé si decir una acertada decisión o una bandida decisión, pero él llegó y al poco tiempo creo que hizo, no recuerdo muy bien, dijo, declaramos un porcentaje de la deuda ilegal. Obviamente que sí, tal vez en los términos en los que se pactó, en los intereses que se ajustaban gradualmente, fruto de acuerdos económicos, era ilegal. Pero lo que no sabemos es qué mismo sucedió con ese dinero que se dejó de pagar. Pero eso es asunto de otro análisis. Pero sí, o sea, realmente todo lo que se hizo en la década de los 70 y 80 al Ecuador le pasó factura gravemente, gravemente. Entonces va a venir gobiernos como el de León Febres Cordero, neoliberal. Después entraremos a un gobierno que no era tan neoliberal, pero que sí se alineó en ciertas políticas, que fue el de Rodrigo Borja Ceballos. Y más adelante va a venir, yo creo que el más neoliberal de todos, que fue Yamil Maguad, que planteaban ese tipo de cosas. Por ejemplo, gracias a las políticas neoliberales es que en el Ecuador, en un momento dado de la historia, va a tener empresas tercerizadoras de empleo. Es decir, por ejemplo, yo no trabajaba para el colegio Los Linizas, sino que yo trabajaba para la empresa Perico de los Palotes, que me mandaba al colegio Los Linizas a prestar mis servicios de profesor. Obviamente, sin todas las prestaciones que yo hubiese tenido si trabajaba directamente para el colegio. Entonces, las tercerizadoras fueron empresas que se dice hicieron mucho dinero durante este tiempo de la flexibilidad laboral. Entre comillas, flexibilidad, ¿no? Entre comillas. ¿Alguien más tiene alguna inquietud, alguna duda? Oriana ya le vi tomando cafecito. Muy bien. Mario. Ya mismo va la Katy también a tomar Sí. café. Permiso para el baño de Ella decirle es Mario. experta en eso. Varón. Mario. Mira, profe, solo para aclarar prácticamente lo que estaba diciendo antes, en eso de los intereses y de la producción de un país no totalmente desarrollado, prácticamente sería que toda la producción en neto que quedaría para el país sería para pagar el interés que se está cobrando. De alguna manera, gran parte de la producción, gran parte de lo que el Estado recuperaba por concepto de intereses, iba para pagar la deuda. Es por eso que cada cierto tiempo, y el profe Rubencito se acordará, uno llegaba al colegio en octubre, tenía clases hasta mediados de noviembre y de ahí era paro hasta enero, porque a los profesores no les pagaban. Los médicos en paro, los servidores públicos en paro. Milton Salazar jugando en vez de atender. Entonces,
Todas Los esas enamorados cosas. también en paro, no tenían No, con no, qué invitar qué a los mal, así. enamorados. Entonces, era así. ¿Por qué? Porque se dijo alguna vez que más del 70% de los ingresos era para servicio de la deuda, era para pagar deuda. Entonces, fregados. O sea, yo les digo una cosa, lo que estamos viviendo ahora puede ser tranquilamente un reflejo de lo que se vivió hace cerca de 50 años. ¿Cuál es la diferencia? Que ahora el Ecuador ya tiene una industria mucho más establecida, de alguna manera más sólida, y esto de la globalización, que es perjudicial en muchas áreas, puede ser una buena ancla para que la industria ecuatoriana no caiga. Ahora, si mantenemos este proceso de cuarentena, de aislamiento y de paralización económica, de pronto salir va a ser un poco más complicado. Bien. Eso es todo, amigos.